6 de junio de 1944, 0:15 horas. Puesto fuerte WN-62, Playa de Omaha. El soldado Garrett Heinrich Seu limpia con calma el cañón de su ametralladora MG-42 dentro del búnker de hormigón que domina el Canal de la Mancha. En el bolsillo de su guerrera lleva una carta de su novia en Metzingen, ella le promete esperarlo hasta el final victorioso de la guerra. La invasión será su tumba. Los echaremos al mar en pocas horas. Le había escrito el mismo 3 días antes, todavía emocionado por la visita del mariscal de campo Rommel. El zorro del desierto había observado el terreno a través de la tronera de Seu, había estudiado los campos de tiro entrecruzados y había asentido satisfecho. Cuando lleguen, había dicho Rommel, esta playa será su cementerio. A través de la estrecha abertura, Seu solo ve oscuridad tranquila sobre el agua. La noche parece casi serena. 12 horas después, ese mismo joven será encontrado llorando sin control en su búnker, rodeado de 13.500 casquillos vacíos, con el cañón de su arma deformado por el calor, contemplando una fuerza de invasión tan inmensa que su mente simplemente se negará a procesar lo que sus ojos están viendo. Aunque después afirmaría haber causado entre 1.000 y 2.000 bajas, los historiadores consideran esa cifra imposible, porque las pérdidas totales estadounidenses en Omaha apenas llegaron a unas 2.400. La matemática de la derrota alemana no se escribió en informes de inteligencia ni en análisis estratégicos, sino en los testimonios atónitos de los soldados que vivieron la mayor operación anfibia de la historia desde el lado equivocado de las armas. El muro del Atlántico se extendía a lo largo de 2.400 kilómetros desde Noruega hasta la frontera española, y la propaganda alemana lo presentaba como la línea defensiva más formidable jamás construida. Solo en la costa de Normandía, 58 divisiones de calidad muy diversa guarnecían posiciones que habían consumido 17 millones de metros cúbicos de hormigón y 1,2 millones de toneladas de acero. El propio Führer lo había declarado inexpugnable. En la playa de Omaha, las defensas parecían justificar esa confianza. Según los registros del Centro de Historia Militar del Ejército estadounidense, los alemanes habían levantado 8 grandes búnkeres de hormigón, 35 casamatas, 4 baterías de artillería, 18 posiciones antitanque, 45 lanzacohetes múltiples, 85 nidos de ametralladora y 6 morteros pesados. La playa misma se había convertido en una trampa mortal, 3.700 obstáculos sembrados en la zona de marea, puertas belgas, erizos checos, estacas de madera, muchos de ellos coronados con minas. Detrás, más de 6,5 millones de minas enterradas, aunque Rommel había pedido 60 millones. El coronel Ernst Goff, al mando del regimiento 916 de granaderos cerca de Bayeux, había calculado que sus 4 baterías podían disparar teóricamente 120 proyectiles por minuto sobre los sectores de desembarco. Sumadas al resto, las defensas podían concentrar un volumen de fuego devastador. El problema es que todos esos cálculos daban por supuesto munición ilimitada, un supuesto que pronto se demostraría fatal. El 5 de junio trajo un tiempo que el meteorólogo de la Luftwaffe Walter Stubb, desde París, había declarado imposible para una invasión. Vientos de 20 a 25 nudos, olas de casi 2 metros y nubes bajas a 150 metros. Con datos de los submarinos y estaciones meteorológicas, Stubb aseguró al alto mando que las condiciones seguirían siendo malas al menos 2 semanas más. Gracias a ese pronóstico, muchos mandos superiores abandonaron sus puestos. El propio Rommel viajó a Alemania para celebrar el cumpleaños de su esposa, llevando de regalo unos zapatos de ante gris comprados en París. El general Friedrich Dollmann, jefe del Séptimo Ejército, convocó a los comandantes de división a unas maniobras en Rennes. Hasta las patrullas navales habituales en el canal se cancelaron por el mal estado del mar. Esa confianza meteorológica fue el primer gran error alemán. Lo que Stubb no sabía es que los aliados contaban con estaciones en Groenlandia y vuelos de reconocimiento sobre el Atlántico que detectaron una ventana de apenas 36 horas de mejoría. El capitán de grupo James Stagg la identificó y Eisenhower la aprovechó. A las 23:15 del 5 de junio, las estaciones de radar alemanas en la costa normanda empezaron a detectar actividad extraña.
Los radares Freya y Würzburg captaron formaciones aéreas masivas que se acercaban desde el norte. Los operadores pensaron que se trataba de otro de los habituales raids de distracción aliados. 30 minutos después, a las 0:30 del 6 de junio, los informes empezaron a llegar en avalancha y desafiaron todas las previsiones. Paracaidistas caían por toda Normandía, pero las noticias eran contradictorias, unos los situaban al este, otros al oeste, algunos decían que eran británicos, otros estadounidenses. Los muñecos paracaidistas con petardos de las operaciones Titanic y Rupert aumentaron la confusión. El mayor Hans von Locke, al mando del regimiento 125 de Panzergrenadiers de la División 21 Panzer, fue uno de los primeros en entender la gravedad. Despertado por los informes, pidió permiso inmediato para contraatacar. La respuesta del cuartel divisionario fue: no se mueva hasta que la situación se aclare. Von Locke escribió después en sus memorias: en ese momento supe que estábamos perdidos. Los paracaidistas estaban marcando los flancos de un desembarco. Cada minuto que esperábamos les daba tiempo a consolidarse. Y nosotros permanecimos paralizados por nuestra propia cadena de mando. 6 de junio, 5:30 horas. Cuando la primera luz gris empezó a perfilar el horizonte, los observadores alemanes en las posiciones avanzadas vieron algo para lo que ningún entrenamiento los había preparado. Algunos historiadores discuten si el propio Berluscard estuvo presente, pero lo cierto es que desde varios puntos de la costa normanda se vio lo mismo: de horizonte a horizonte, el mar estaba cubierto de barcos. No decenas, no cientos, sino miles. Buques de todos los tamaños, desde acorazados gigantes hasta pequeñas lanchas de desembarco, formando una alfombra gris sobre el agua. Según los registros oficiales aliados, la flota de invasión contaba con 6.939 barcos, 1.213 de guerra, 126 de desembarco, 736 auxiliares y 864 mercantes. Era la mayor armada naval jamás reunida. Para los defensores alemanes, criados con propaganda sobre la debilidad y división aliada, la visión fue psicológicamente devastadora. Bernhard Fröken, oficial de artillería en WN-62 que moriría ese mismo día, dijo a sus hombres que estaban viendo llegar al mundo entero a su puerta. A las 5:35 comenzó el bombardeo naval. Nada en la experiencia de los defensores. Ni el Frente del Este ni los peores ataques de la RAF los había preparado para aquello. Solo el acorazado USS Texas disparó 255 proyectiles de 356 milímetros contra Pointe Duoc en 34 minutos. El crucero HMAS Warspad, primer buque en abrir fuego ese día, lanzaría más de 300 proyectiles de 381 milímetros en las primeras 48 horas. El bombardeo conjunto superó todo lo que la Wehrmacht había conocido. Según testimonios recogidos en los archivos federales alemanes, búnkeres diseñados para resistir cualquier ataque se agrietaron como si fueran de arena. Hombres quedaron sepultados vivos, fueron desenterrados y volvieron a quedar bajo los escombros. La confianza absoluta que tenían en sus fortificaciones se derrumbó junto con el hormigón. Mientras seguía el bombardeo, la respuesta de la Luftwaffe reveló la verdadera desesperación alemana. El Oberst Joseph Priller, jefe del Hackesquadern 26, recibió la orden de atacar la flota con toda su unidad. Su respuesta quedó registrada en el diario de guerra del ala: ¿toda mi unidad? Solo tengo 2 aviones operativos. La Fuerza Aérea, que había prometido superioridad absoluta, apenas pudo realizar 319 salidas ese día frente a las 14.674 aliadas. Priller y su compañero de ala fueron los únicos pilotos alemanes que atacaron las playas por la mañana, ametrallando una sola vez Sword Beach antes de huir ante la abrumadora cobertura de cazas aliados. 2 aviones contra miles se convirtieron en el símbolo de la impotencia alemana. A las 6:30 llegaron las primeras olas de asalto. A pesar del bombardeo, muchos defensores alemanes ocuparon sus puestos y abrieron fuego. Lo que siguió fue una carnicería que sorprendió incluso a los veteranos más curtidos. Heinrich Seu empezó a disparar a las 6:35 desde WN-62, una de las pocas posiciones que había resistido el bombardeo naval. Su campo de tiro era perfecto.
En sus memorias de 2005 escribió que disparó 13.500 cartuchos en 9 horas. Aunque él hablaba de cientos de bajas, los historiadores saben que su posición fue solo uno de tantos factores en lo que se conoció como la sangrienta Omaha. Lo cierto es que su MG-42, disparando ráfagas de 1.200 disparos por minuto, contribuyó de forma importante a las altísimas pérdidas iniciales. Los defensores empezaron a sufrir lo que los historiadores llaman shock material, el colapso mental ante una fuerza abrumadora. Por muchos que cayeran, siempre aparecían más. Cada lancha destruida era sustituida por 3 nuevas. Cada nido de ametralladora silenciado volvía a ser atacado por fuego naval aparentemente infinito. Hacia el mediodía, muchas posiciones informaron escasez crítica de munición. Los planes defensivos habían calculado el consumo pensando en repeler un asalto limitado, nadie había previsto esa escala. Según los registros de suministro del ejército alemán, posiciones preparadas para 3 días de combate agotaron sus reservas en pocas horas. Las baterías de artillería, columna vertebral de la defensa, se quedaron sin proyectiles. Los intentos de traer reservas fracasaron. Todas las carreteras estaban bajo ataque constante de cazabombarderos aliados. Los observadores alemanes veían destructores estadounidenses disparar cientos de proyectiles contra un solo objetivo mientras sus propias baterías quedaron reducidas por la tarde a 4 disparos por cañón al día. La reserva acorazada, la fuerza que Rommel insistía en que debía derrotar la invasión en las mismas playas, permaneció paralizada durante las horas críticas de la mañana. La División 21 Panzer, la única unidad blindada cerca de la costa, no recibió orden de ataque hasta las 4 horas después del desembarco. Cuando finalmente avanzó a las 16:20, lo hizo entre las zonas de lanzamiento aerotransportadas británicas hacia la costa. Llegó al mar entre Lyon-sur-Mer y Luc-sur-Mer hacia las 19, la única unidad blindada alemana que alcanzó la playa el día de, pero a las 21 vio llegar la Operación Mayar, 250 planeadores trayendo refuerzos a las 6. División Aerotransportada Británica. Interpretando esa enorme flota aérea como amenaza a sus flancos, se retiró. La división perdió 54 tanques y vehículos blindados ese día, cerca del 25% de su fuerza. Durante todo el día D, las unidades alemanas tuvieron que enfrentarse también a una amenaza que nunca habían visto a esa escala, fuerzas aerotransportadas masivas operando en su retaguardia. La Sexta Aerotransportada Británica y las 82ª y 101 estadounidenses crearon un caos que multiplicó su efectividad real. El general Friedrich von der Eite, el oficial paracaidista alemán más experimentado, que estaba en Normandía con el 6º Regimiento de Paracaidistas, dijo después de la guerra: la operación aerotransportada aliada fue todo lo que la nuestra nunca había sido, masiva, coordinada y abastecida. Nosotros lanzábamos batallones, ellos lanzaban divisiones. Nosotros recibíamos suministros de un avión. Ellos tenían cadenas interminables de planeadores. El impacto psicológico fue tremendo. Unidades se negaban a moverse por miedo a emboscadas, otras disparaban contra sombras, a veces contra sus propios compañeros. Con el avance del día, el mando y control alemán se desintegró. Los aviones aliados destruyeron sistemáticamente las líneas de comunicación. La resistencia francesa, activada por mensajes codificados de la BBC, cortó cables telefónicos y voló estaciones repetidoras. Las radios quedaron interferidas. El general Max Pamso, jefe del Estado Mayor del Séptimo Ejército, intentó coordinar la defensa desde su puesto en Le Mans y vio cómo, hacia el mediodía, divisiones enteras desaparecían de la red de comunicaciones. Los comandantes locales tomaban decisiones aislados, sin conocer la situación general. Al caer la noche del 6 de junio, los defensores supervivientes hicieron balance. El inexpugnable muro del Atlántico había sido perforado en varios puntos. La Luftwaffe había dejado prácticamente de existir sobre Normandía. La Kriegsmarine logró hundir solo un destructor, el USS Corry, a cambio de perder 15 lanchas rápidas y muchas embarcaciones menores. El general Wilhelm Rector, jefe de la 716ª División que recibió el grueso del asalto británico,
informó al séptimo ejército, capacidad de combate de la división, 35%. Todos los puntos fuertes costeros perdidos. Artillería destruida al 90%. El enemigo avanza hacia el interior. Las cifras hablaban de un fracaso táctico total a pesar de actos individuales de gran valor. En un solo día, las fuerzas alemanas habían sufrido pérdidas equivalentes a una gran batalla, mientras los aliados seguían desembarcando tropas frescas como si el día de fuera solo el comienzo. Durante la noche del 6 al 7 de junio, las unidades alemanas intentaron reorganizarse y contraatacar. Esos esfuerzos revelaron toda la superioridad aliada. Cualquier movimiento alemán era detectado por radar, iluminado por bengalas y destruido por artillería o fuego naval. Los Panzergrenadiers de von Locke, finalmente autorizados a contraatacar hacia Sword Beach en la oscuridad, fueron iluminados por bengalas y machacados por destructores. Era como si fuera de día, escribió von Locke. Cada vehículo, cada soldado era perfectamente visible. Los proyectiles llegaban desde el mar con precisión absoluta. Perdimos la mitad de nuestra fuerza sin ver a un solo enemigo. Mientras tanto, los refuerzos aliados seguían llegando sin pausa. Los puertos artificiales Mulberry ya se estaban montando. Barcos de suministro anclaban en filas perfectamente ordenadas. La invasión no solo había triunfado, se estaba convirtiendo en una presencia permanente. Los refuerzos alemanes que intentaban llegar a Normandía encontraron sus movimientos completamente bloqueados. Según los registros de transporte del ejército alemán, unidades que debían tardar un día en llegar tardaron hasta 2 semanas. La segunda división SS Panzer Das Reich, estacionada cerca de Toulouse, necesitó 17 días para llegar, perdiendo el 30% de sus vehículos por ataques aéreos sin haber disparado un solo tiro contra tropas de tierra. El impacto psicológico fue terrible, si ni siquiera podían llegar intactos al frente, ¿cómo iban a influir en la batalla? La logística aliada funcionaba con una eficiencia asombrosa. Los Alasti descargaban regimientos blindados completos en horas. En pocos días ya desembarcaban 15.000 toneladas de suministros diarias, más de lo que todo el ejército alemán en Normandía consumía en una semana. Hacia el 12 de junio, las fuerzas alemanas en Normandía rozaban el colapso psicológico. Habían perdido 26.000 hombres, equivalentes a 2 divisiones completas, y apenas recibían reemplazos. Carentan cayó ese día, uniendo las cabezas de Playa de Utah y Omaha. Los paracaidistas alemanes de élite del 6º Regimiento, que nunca antes habían retrocedido, se retiraron en desorden. Su comandante informó: mi regimiento ya no existe como unidad de combate. Los supervivientes están psicológicamente destrozados. El 13 de junio, el oficial Asas Mako Wetman logró uno de los pocos éxitos tácticos alemanes en Normandía. Destruyó entre 13 y 14 tanques británicos, 2 cañones anticarro y entre 13 y 15 transportes en Villers-Bocage en solo 15 minutos. La propaganda alemana lo presentó como prueba de que las armas alemanas aún podían vencer. Pero incluso esa victoria mostró la futilidad de la situación. El Tiger de Wittmann quedó inutilizado y los británicos repusieron sus pérdidas en horas. El genio táctico individual no podía contra la matemática industrial. El propio Wittmann, con 138 carros destruidos confirmados en todos los frentes, murió el 8 de agosto cuando su Tiger fue destruido, probablemente por artilleros británicos o canadienses. La caída de Cherburgo el 26 de junio fue otro golpe psicológico. Ese puerto mayor, fortificado durante 4 años y defendido por 21.000 hombres, debía resistir meses. Cayó tras 5 días de combates serios. Su comandante, el general Karl Wilhelm von Schlieben, que había jurado defenderlo hasta el último cartucho, se rindió. En su interrogatorio posterior explicó que seguir resistiendo carecía de sentido ante recursos enemigos ilimitados, un tema que se repetiría en casi todos los testimonios alemanes de Normandía. La Operación Cobra, iniciada el 25 de julio, fue el golpe definitivo. El bombardeo preparatorio implicó a 530 bombarderos pesados,
380 medianos y 550 cazabombarderos que dejaron caer más de 4.100 toneladas de bombas en una franja de apenas 6,5 kilómetros por 2,3 kilómetros. El general Fritz Pearland, jefe de la división Panzerlehr, informó: "Mi división ha sido aniquilada". El efecto psicológico sobre los supervivientes es indescriptible. Ya no son soldados, son hombres rotos. La intensidad fue tal que mató al teniente general estadounidense Leslie McNair, el oficial norteamericano de más alto rango caído en Europa, que observaba desde lo que se creía zona segura. La bolsa de Falaise, entre el 12 y el 21 de agosto, se convirtió en la tumba de las fuerzas alemanas en Normandía. Según informes aliados confirmados después por archivos alemanes, unos 10.000 soldados murieron y 50.000 fueron capturados. Más de 300 tanques y 2.500 vehículos quedaron destruidos. Los que intentaron escapar describieron escenas apocalípticas: carreteras cubiertas de caballos muertos y vehículos ardiendo, cazabombarderos atacando en oleadas cada 20 minutos, artillería cayendo sin pausa. Muchos simplemente se rindieron, prefiriendo el cautiverio a la muerte segura. El balance final de la campaña de Normandía cuenta la historia de una derrota total alemana. Entre el 6 de junio y el 31 de agosto, las pérdidas alemanas alcanzaron unas 320.000 bajas, 30.000 muertos, 80.000 heridos, 210.000 desaparecidos o prisioneros, 2.300 tanques destruidos, prácticamente todo el blindaje en Francia, y 2.127 aviones perdidos. Las pérdidas aliadas fueron 29.672 bajas, reemplazadas diariamente, unos 4.000 tanques, repuestos en semanas, y 4.111 aviones de un parque superior a 13.000. La desproporción reveló la verdad fundamental: Alemania libraba una guerra que no podía ganar contra un enemigo con reservas prácticamente ilimitadas. Oficiales alemanes profesionales ofrecieron los análisis más objetivos del desastre. El general Hans Badow, jefe del Estado Mayor de Rommel, escribió en 1949: "Normandía demostró que el valor por sí solo no puede vencer a la superioridad industrial. Nos enfrentamos a un enemigo que había mecanizado no solo la guerra, sino la victoria misma". El mariscal de campo Owen Rommel, en su último informe al alto mando el 15 de julio, 2 días antes de resultar gravemente herido por aviones aliados, escribió: "Las tropas combaten heroicamente en todas partes, pero la lucha desigual se acerca a su fin. La abrumadora superioridad enemiga en hombres y material empieza a notarse. Le ruego saque las conclusiones necesarias sin demora". Era el lenguaje militar para decir que la guerra estaba perdida. La campaña de Normandía mostró que la Segunda Guerra Mundial se había convertido en una guerra de producción. Los soldados alemanes vieron una capacidad industrial estadounidense que desafiaba su comprensión. La planta Willow Run de Ford fabricaba un bombardero B-24 cada 63 minutos en su punto máximo. Las fábricas estadounidenses produjeron 96.000 aviones solo en 1944. El gasto de munición aliado en un día superaba la producción alemana de un mes. Una sola división estadounidense consumía más suministros diarios que un cuerpo entero alemán. Hans von Locke escribió después: "Aprendimos que la guerra moderna no era táctica ni valor, sino producción". Los estadounidenses habían convertido la guerra en un proceso industrial. Fabricaban la victoria en líneas de montaje. Los soldados alemanes que sobrevivieron a Normandía quedaron transformados psicológicamente. Habían visto invalidada por completo todo lo que les habían enseñado sobre la guerra y el destino nacional. Heinrich Seu, el ametrallador de WN-62, pasó el resto de su vida obsesionado con lo vivido el día de. En sus memorias de 2005 contó encuentros con veteranos estadounidenses: "Todos comprendimos que habíamos sido jóvenes enviados a un matadero industrial. Mis 13.500 cartuchos no significaron nada frente a sus reemplazos ilimitados". Friedrich von der Eyte, tras la guerra profesor de Derecho Internacional, escribió: "Normandía nos enseñó que la era de los héroes guerreros había terminado.
La guerra se había convertido en capacidad industrial, y nosotros habíamos desafiado a la mayor potencia industrial del mundo con caballos y sueños obsoletos. El día D desde la perspectiva alemana no fue solo una derrota militar, fue un colapso psicológico completo. Soldados que habían conquistado casi toda Europa descubrieron que todo lo que creían sobre sus enemigos, su causa y sus capacidades era catastróficamente falso. Esperaban enfrentarse a democracias débiles y divididas. En su lugar encontraron una alianza que había transformado la guerra en un proceso industrial de eficiencia abrumadora. Vieron en acción el arsenal de la democracia. Barcos, aviones, tanques y suministros ilimitados saliendo de fábricas cuya capacidad superaba toda comprensión alemana. Los defensores alemanes de Normandía aprendieron que la guerra moderna se ganaba en las fábricas, no en los campos de batalla, por las sociedades más productivas, no por los soldados más valientes. Descubrieron que los aliados occidentales habían revolucionado la guerra, convirtiéndola en una ecuación matemática donde las estadísticas de producción importaban más que el genio táctico. Heinrich Seu empezó el 6 de junio convencido de que la invasión sería rechazada en horas. Terminó rodeado de miles de casquillos vacíos, viendo oleadas interminables de refuerzos aliados desembarcar en la playa que su posición debía controlar. Su experiencia encarnó la tragedia alemana mayor en Normandía. Éxito táctico ahogado en imposibilidad estratégica. Las playas de Normandía no fueron solo un campo de batalla, sino una revelación. Los soldados alemanes vieron el futuro de la guerra, y ese futuro pertenecía a las sociedades capaces de producir más material y aplicarlo con mayor eficiencia. Ellos trajeron valor, entrenamiento y determinación. Los aliados trajeron producción industrial ilimitada. Al intentar detener la invasión aliada, los defensores alemanes podrían haber estado intentando detener la marea misma. Dispararon hasta que sus cañones se deformaron, combatieron hasta agotar la munición y vieron cómo los aliados simplemente traían más de todo. La matemática de la guerra moderna había hecho irrelevante su coraje. Los soldados alemanes que enfrentaron el día D aprendieron la lección más dura de la historia. En la era de la guerra industrial, las naciones que no podían igualar la producción enemiga estaban condenadas a la derrota sin importar la habilidad o el sacrificio de sus soldados. Empezaron el 6 de junio como guerreros del Reich y terminaron como testigos del arsenal de la democracia en toda su aterradora eficiencia. Su derrota no fue solo militar, fue total. Una demostración aplastante de que toda la visión de dominio militar alemán había chocado contra la realidad de la supremacía industrial aliada y se había hecho añicos por completo. La invasión que habían prometido arrojar de vuelta al mar los había barrido a ellos, llevándose consigo las últimas ilusiones de victoria alemana.